Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a ver una clase más, que es el tema de hoy, que es ser un promotor de paz. Ustedes saben que la diplomatura que estamos dictando tiene una orientación, y la orientación es hacia la promoción de la paz. Así que esto que nosotros vamos a ver en esta clase del día de hoy es muy importante y es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de esta carrera. Vamos a comenzar con una definición. La definición es, ¿qué es la paz? Algunos suelen definirla como la ausencia de guerra, concretamente con el origen en el término latino pax. La paz puede ser definida en un sentido positivo y en un sentido negativo. En el sentido positivo, la paz es un estado de tranquilidad, de quietud. En cambio, en el sentido negativo, la paz es la ausencia de guerra o violencia. Cuando hablamos ahora de un promotor, tengo que pensar en los siguientes significados. Promotor es una persona que promociona, que promueve profesionalmente algo. Y el profesional es alguien que ejerce una profesión, un empleo o trabajo que requiere de conocimientos formales y especializados. Entonces, cuando hablamos de promotor de paz, tengo que definir, para complementar esta definición, es que el promotor de paz es quien de manera profesional, especializada, promueve, ejerce y establece la paz. La paz es uno de los derechos de tercera generación dentro de los derechos humanos, y los derechos humanos de tercera generación son una actualización de la Carta de 1948. Están motivados por una serie de preocupaciones propias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, principalmente el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la calidad de vida de las personas. Cuando hablo de derecho de la paz, no solamente debo pensarlo como la ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. Por eso, por esta razón, es que me gusta decir a mí, y esto es algo particular mío, que la paz es un verbo. Que cuando hablo de paz, tengo que hablar de acción, de continuar haciendo algo. Es este proceso positivo que va a fomentar la participación, va a fomentar el diálogo, pero también la inclusión y la cooperación de diferentes personas. Pero fíjate vos que el conflicto, para superar un conflicto, esta es una palabra muy usada, por eso es que debo conocer la definición. Y conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad, y puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente entre dos o más partes, que pueden ser también cuyos intereses y valores observan posiciones absolutamente diferentes y contrapuestas. Acá está la clave. Pasamos de un derecho general, del derecho de los pueblos, a un derecho individual, en un conflicto o problema entre dos personas. Miren, otra definición de conflicto dice que es la angustia o combate del alma. Y esto es importante, reflejarlo y conocerlo, porque cuando yo hablo de que una persona tiene un conflicto, estoy hablando de que una persona tiene una angustia interna, personal, y tiene una lucha interior, un combate del alma. Algo interiormente le está pasando. Recuerden que el ordenamiento jurídico, nacido antes de nuestra Constitución, este ordenamiento jurídico fue creado con la finalidad de regular las relaciones humanas. Entonces, cada vez que yo me exteriorice y me relacione con el otro, voy a relacionarme en base a todo
el conjunto de pensamientos, de sentimientos, de emociones internas que se hacen externas y entonces me comunico con el otro. Cuando yo tengo un combate o tengo una angustia interna, la relación con el otro puede verse afectada y puede ser que con el otro lleguemos a una instancia jurídica. Ahora, fíjense que cuando hablamos entonces de promotor de paz, tengo que saber que el promotor de paz debe ser una persona que debe tener ciertas características para poder llevar esta función adelante. Una de las características importantísimas que debe tener un promotor de paz es que debe ser neutral. Su posición siempre debe ser en favor de la paz, no en favor de una parte o en favor de la otra, sino en favor de la paz o del proceso que me lleve hacia la paz. Porque a veces lograr la paz no es una acción única, sino es un conjunto de acciones. Y ese conjunto de acciones o conjunto de metas cumplidas me van a llevar a lograr un objetivo que sea estar en un estado de paz. Ahora bien, este promotor de paz no emite juicio, no es un juez. El promotor de paz no puede decir, usted tiene razón, usted no tiene razón, a usted lo vamos a sentenciar. Esto no es el contexto. Por eso no emite juicio. Sus palabras deben ser palabras asertivas, palabras que combinen justo con la función que quiere llevar. Es flexible, desestructurado. El mediador, el promotor de paz debe estar preparado para poder llevar adelante esta relación con ambas partes y flexibilizarse, y de pronto podemos pensar en una estructura y debo tener que cambiarla a último momento, pero eso no debe quitarme ni la tranquilidad ni el objetivo de la paz, sino que para eso debo ser estructurado. También debe ser oyente activo, que significa que debe ser más rápido para oír que para hablar. Y eso les da a las partes confianza, seguridad. Un promotor de paz debe tener recursos, ideas, propuestas, todo el tiempo estar pensando de qué manera puedo resolver, y si lo hacemos de esta manera, y si lo hacemos de la otra, y si lo hacemos de la otra. Esto es tener ideas, es tener propuestas constantes para que las personas puedan elegir qué herramientas toman para continuar hacia este proceso. Para ello también debe ser paciente, porque no todas las personas tienen la misma visión y no todas las personas tienen el mismo tiempo para elaborar sus conflictos. Por eso es que debe ser paciente. Y también tener sentido del humor. El psicodrama es fabuloso aplicarlo en algunos momentos. Y también el sentido del humor. Esto que podemos hacer como para relajarnos, hacer unas bromas, tener siempre la broma, la risa, la alegría, que muchas veces esa es la alegría que irradia alrededor de este grupo de personas con conflictos la posibilidad de resolverlo. Pero también debe ser respetuoso y para eso es importante saber cómo debo relacionarme con el resto. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para analizar si pensamos que una sociedad se puede construir con algún sector incluyendo estos parámetros de la paz. Vamos a tomar como ejemplo a un funcionario policial. ¿Usted qué cree? ¿Un policía puede ser promotor de paz? Entonces, vamos a redefinir el vocabulario. Antes de decir que puede ser un promotor de paz, deberíamos decir un policía debe ser un promotor de paz. Las fuerzas de seguridad poseen una acción concreta destinada a mantener la seguridad pública. Y este es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden vivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Encontramos un punto de unión. El promotor de paz debe mantener e intentar, mediante sus recursos, lograr la quietud o la armonía. Y un funcionario policial
también debe mantener este orden o armonía. En estos tiempos se cuestiona mucho a las fuerzas de seguridad, su accionar represivo. Sin embargo, creo, un funcionario policial está desafiado a vivir construyendo la paz. Muchas veces, la primera persona que llega a un conflicto entre dos personas es un funcionario policial. La primera persona que llega a intervenir, a veces encontramos con personas que tienen armas de fuego, pero a veces vemos personas que no tienen armas de fuego y vemos que hay personas que están en este constante conflicto y en este constante intercambio de palabras que los lleva luego a el intercambio de golpes de puño, que muchas veces llega a la muerte. Entonces, entendamos que muchas de estas interacciones conflictivas se dan y el primero que llega a intervenir es un funcionario policial. Así que vamos a ver si de pronto el funcionario policial, siendo instruido en los principios de la cultura de la paz y poder transmitírselo para que los conozca, y para ello debe saberlos, debe ser instruido para poder instruir a otros. Aunque en ocasiones lo sabe, pero no cree que puede aplicarlo. Y a veces sucede que es real. El mismo policía dice, pero yo de esto no tengo nada que ver. Mire, la comisaría, el lugar donde las personas van con diferentes problemas, van con diferentes cuestionamientos, van porque sus derechos les fueron vulnerados. Este es un eje fundamental, un lugar de construcción de la paz, un lugar en donde se pueden revertir un montón de situaciones si nos dedicamos y miramos en perspectiva que podría ser en ese lugar un contexto importantísimo para aplicar los principios de la cultura de la paz. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué significa la cultura de la paz? Y cultura consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia siempre que sea posible. Siempre que sea posible. Y además previenen los conflictos. Ahora, si digo valores, si digo actitudes, fíjense, los valores están internamente en las personas. Ninguna persona va y dice, estos son mis valores, o los ven desde afuera, sino que la persona internamente ya fueron inculcados sus valores y están dentro de su mismo ser. Pero sin embargo, la actitud es una conducta que me relaciona con la otra persona. Y podríamos decir que es la manifestación o la expresión externa de los valores que la persona tiene internamente. Y el comportamiento también es una forma de expresión y comunicación con la otra persona. Ahora entonces vemos, mirando lo que habíamos analizado en las filminas anterior, vemos los valores como algo intrínseco, como algo implícito, y la actitud y el comportamiento, que es la exteriorización de lo que internamente tengo. Todo eso es lo que rechaza la violencia y previene el conflicto. Prevenir el conflicto significa anticiparme, no cuando ya estoy en el conflicto, sino es anticiparme, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo. El diálogo, la negociación y la mediación entre las personas y las naciones que están en conflicto. Así que fíjese, un funcionario policial promoviendo la paz haría una transformación radical de la fuerza. Mostraría sus virtudes en la prevención y el cuidado de la integridad de las personas, fomentando los valores y la interacción en medio de ellos. Para esto, nunca debemos olvidarnos que también el policía es un ser humano que tiene este conjunto de valores, que también sufre, que también vive, siente y piensa como cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver y compartir por fuera de esta interacción. Sino que por eso es que decimos que él debe estar formado, capacitado, instruido en estos principios de la cultura de la paz para que pueda aplicarlo y además mostrándole a la humanidad
que la institución está formada, integrada por hombres y mujeres llenos de estos valores que hacen grande a la fuerza. Entonces, estos seres humanos son los seres humanos que hacen de cada uno de nosotros que la fuerza sea mejor. Utilizamos el ejemplo solamente del personal policial, pero podríamos utilizar otro ejemplo en la docencia, en la administración pública, en el poder judicial. La institución en sí no es grande, sino es que la hacen grande las personas que la integran, que la componen y que hacen grande y expresan sus valores. Así que espero que esta clase les haya gustado y continuamos creciendo y unificando los criterios hacia la construcción de un mundo mejor.